Ok, comenzamos. Entonces, le estaba contando sobre cómo construir un modelo econométrico partiendo de un modelo económico. Y le conté que un modelo económico parte o de un modelo económico formal con una teoría que está detrás de ese modelo, que está una teoría estudiada por economistas macro, micro, económica, etcétera, finanza, etcétera, o existe un modelo económico menos formal, en comillas, que está basado sobre un sentido común y una intuición personal del investigador. Entonces, digamos que somos el gobierno del Guayas, por ejemplo, un gobierno regional, provincial. Entonces, el gobierno decide de crear un curso de capacitación para los empleados de una cierta categoría. Y este curso es pagamento y hay que inscribirse, etcétera, etcétera. Claramente no todas las personas se van a inscribir a un curso de capacitación, digamos que tiene puestos limitados. En un segundo momento, después que el gobierno produce o implementa este curso, el gobierno mismo quiere verificar si el curso ha sido eficaz. ¿En qué cosa? En el salario. Quiere verificar si los que participaron al curso tienen un salario que es significativamente mayor respecto a las personas que participaron al curso. O si del otro lado, en cambio, el salario, si no hay, en cambio, una diferencia significativa. Entonces, aquí no hay ninguna teoría económica, está solo lo que se construye es un modelo para verificar que la capacitación así ha tenido un éxito y ha tenido una influencia positiva en el salario. ¿Cómo lo hago? El modelo construye una función matemática, la función aquí todavía no la defino, dejo como salario igual a f de, y entre las variables x de la función pongo claramente la capacitación, pero no es la única, voy a poner también otras variables para controlar el efecto de la educación y de la experiencia, que son factores que tienen seguramente alguna relación con el salario. ¿Ok? Transformar este modelo económico, aunque sea poco formal, en modelo econométrico, significa agregarle una componente de error o de perturbación. La componente de error o perturbación lo que hace es incluir y observar lo que son todos los demás factores externos, sea factores como, digamos, interno, como puede ser el error en la forma funcional del modelo. O sea, tal vez puede ser también errores de muestreo, que son errores que cumple el mismo investigador cuando está haciendo su investigación, está haciendo su muestra y ahí puede que se cumplan errores y esto se incluye, digamos, en la componente U, que es ese de aquí. ¿Ok? Ahora, creo que llegamos, eso ya lo habíamos hecho hasta ahora, y lo que pasa es que yo no puedo estimar un modelo sin definir la función matemática que voy a utilizar. ¿Ok? Un modelo econométrico completo será un modelo donde la función matemática será bien definida y que tendrá el error. En este caso, no teniendo, esto es importante, no teniendo una teoría económica que me dice cuál es la función matemática que tengo que utilizar, okay, no teniendo esta herramienta, esta información, yo
investigador estoy, de una cierta manera, estoy libre de intentar a poner funciones, ¿ok? Y el primer intento que yo voy a hacer es el intento sobre la función más simple y obvia de la matemática, que es la función lineal, ¿ok? Sin tener más informaciones, voy a emplear la función lineal, ¿ok? Esta es una función lineal. Una función lineal, como tal, es una función que relaciona la variable y con la variable x o con las variables x. Aquí ya yo comienzo ya a hacer ver funciones lineales con más variables x. La función lineal más simple que conocen, ¿cuál es? Es la recta. ¿Ok? La recta es la función lineal más simple que conocen. Si yo tengo una función y igual a más b por x, o sea, una recta, las dimensiones son la dimensión y la dimensión x. Y la función es una recta. ¿Ok? Eso de aquí. Dependiendo del valor de a de b, será una recta diferente. Puede pendiente negativa, positiva, intercepto positivo, negativo, etc. Si yo escribo una función y igual a más b por x más, y ahí aquí le pongo otra variable, más c, digamos, más b por x1 más c por x2, donde x1 y x2 son dos variables distintas. ¿Cómo la voy a representar en un plano? Según ustedes, ¿cómo será? No será un plano. Yo aquí tengo una dimensión, la dimensión y, la dimensión x1 y la dimensión x2. Entonces, esta no se puede representar en un plano, porque un plano es un objeto, un espacio a dos dimensiones. Un espacio a tres dimensiones, ¿cómo se llama? Se llama Tridimensional. espacio a tres dimensiones, o sea, no tiene otro nombre. Es tridimensional. Y este objeto, que es la función con esta función que tiene no una, sino dos variables x, no puede ser una recta, es un plano. Se tratará de un plano, ok, un plano que es infinito, claramente. Aquí lo dibujé un plano como que parece algo limitado, pero un plano es algo que es infinito en todas las direcciones que siguen la función del plano. Un plano es un objeto a tres dimensiones. Cuando ya pasamos de dos variables x a tres variables x, ya no se puede imaginar, esa función no se puede imaginar en las... sí, está bien, escribo yo. Esa es la dimensión y, esa es la dimensión x. Esa puede ser, por ejemplo, la dimensión y, esa es la dimensión x con 1 y esta es x con 2. ¿Ok? Cuando superamos las dos variables x y pongo más x3, ahí ya no lo puedo representar a mano. O sea, la representación, no sé, ya es difícil también imaginárselo. ¿Ok? Entonces, desde la cuarta dimensión no vamos a hacer ese trabajo de representarlo, no es importante. Lo que es importante, y vuelvo a considerar, a compartir el PowerPoint, es importante saber que una función econométrica será la mayoría de las veces una función que tiene más variables x.
que será una función que también gráficamente no se podrá representar si tiene más de 2 variables x, pero tampoco será importante representarlo. A mí no me interesará representar. Me interesará estimar los coeficientes. Beta 1, beta 2, beta 3, en este caso. Porque los coeficientes beta 1, beta 2, beta 3 me darán una información importante. ¿Ok? Con calma. Con calma le voy a decir cómo se interpretan, qué tipo de información me dan. Creo que ya algo le dije cuando hice la función de Keynes, ¿no? Yo le dije que beta 1, cuando es positivo, hay una relación positiva, una relación directa. Esa es la información que me da. Lo mismo vale para cuando yo tengo beta 1, beta 2, beta 3. En cada caso me darán una información sobre el tipo de relación, si es directa o si es inversa. Entonces, aquí, y lo puse en rojo, llegar a estimar y conocer tales parámetros, o sea, el beta 1, el beta 0, el beta 1, el beta 2, el beta 3, es el objetivo de un análisis econométrica. Es uno de los objetivos, en realidad. Uno de los objetivos es estimar los parámetros. Otro objetivo que yo me puedo dar como analista econométrico es lo de hacer previsiones. O sea, una vez que yo estimo el modelo, yo uso el modelo. Entonces, eso sería el segundo paso, ¿ok? Pero el primer paso siempre es el paso de estimar el modelo. Y estimar significa conocer. Conocer, ¿y qué quiero estimar? Quiero estimar los parámetros del modelo. Estimar el modelo significa estimar los parámetros del modelo, porque aquí, de ese modelo, ¿cuáles son las únicas cosas que no conocemos? Son el valor de B0, de B1, de B2 y de B3. ¿Ok? En realidad tampoco conocen a la U, pero la U no es que la quieren estimar. La U, o sea, el error, lo que quieren sería reducirlo. Reducir el error para estimar bien el modelo. Ese es el mood que tienen que tener en la cabeza. Yo quiero reducir el error para estimar bien el modelo. Estimar bien el modelo significa estimar bien los parámetros del modelo. ¿Ok? Y esto tienen que tenerlo bien claro. Ahora, aquí esta es una diapositiva sobre el error. Aquí vuelvo con el ejemplo del modelo keynesiano. O sea, se trata de un ejemplo, pero lo que digo sobre el error es lo mismo, vale igualmente para cualquier tipo de modelo en realidad. Si yo vuelvo de nuevo al modelo keynesiano y a mi ejemplo que tiene consumo y renta disponible, lo que voy a hacer es que lo que interpreto de este modelo, y ojo, este es el modelo económico, no es el modelo econométrico, porque es una función matemática pura, no hay un error. Yo veo en el modelo que el consumo es influenciado por la renta disponible. Y esto es el factor que más me interesa a mí como investigador. El modelo, la teoría keynesiana, prioriza la renta disponible. La tiene como factor prioritario. Pero el consumo seguramente está influenciado por otros factores. El tipo de interés, el nivel de riqueza, los precios de los productos, de los bienes, etc. Pero el modelo keynesiano, sin embargo, prioriza la renta disponible. Ahora, existe un límite teórico, en comillas podemos llamarlo límite. El límite teórico de este modelo es que ese modelo no es suficiente para explicar la diferencia de consumo, por ejemplo, entre individuos e individuos. El límite del modelo no es suficiente para explicar la diferencia de consumo entre, por ejemplo, yo y
otro docente que tiene la misma, aunque tenga la misma renta disponible, pero la diferencia de consumo que podrá existir no será explicada por el modelo. El modelo no me dice nada, no explica esta situación, no explica la diferencia entre mi consumo y el consumo de otro, aunque nosotros tenemos exactamente la misma renta disponible. ¿Por qué? Porque en realidad mi consumo será influenciado por el nivel de riqueza, que no es la renta disponible. El nivel de precios, por ejemplo, de los bienes que yo quiero comprar. Yo quiero comprar algunas cosas, el otro docente quiere comprar otras cosas. Entonces hay una predisposición personal al consumo. Muchos factores. Y es aquí que yo utilizo el modelo econométrico. El modelo econométrico, de alguna manera, va a observar todos estos factores y los considera adentro de la U, del error. Ahora, si yo quisiera construir en realidad un modelo econométrico muy bueno, todos estos factores, yo debería incluirlos adentro del modelo. Por ejemplo, debería poner más riqueza, más, por ejemplo, nivel de interés, más precios. Ok, yo debería incluir todo esto en el modelo. Debería construir un modelo, y aquí le pongo, por ejemplo, beta 2, beta 3, etcétera. ¿Ok? Entonces, construir un buen modelo en realidad sería estos factores que yo le estoy diciendo que pueden influenciar sobre el consumo, yo debería ponerlos de manera explícita, ¿no? Entienden que escribir la variable adentro del modelo significa explicitar la variable en el modelo. Ahora, si yo esto no lo hago, lo que estoy haciendo es, si yo esto no lo hago, todos estos factores están aquí, están en la U, ¿ok? ¿Está claro esto? Si yo no explicito en el modelo factores importantes, estos factores los voy a encontrar en la U. La U, que es una perturbación o un error, entonces trata de recoger el efecto neto de variables no consideradas prioritarias o excluidas del modelo. Los errores de medición, otra cosa, ¿ok? No solo los factores no observados, sino también los errores de medición de las variables. Si yo voy a medir mal algunas variables, este tipo de error está dentro de la U. Otro error son errores en la forma funcional utilizada para el modelo. Por ejemplo, imagínense que yo la forma funcional aquí la tengo, esta es una recta, ¿no? Esta es la forma funcional del modelo. Pero imagínense que la forma funcional más óptima no era una recta, sino era una cúbica, una cuadrática, una función para una parábola, ¿no? Por ejemplo, una función que tiene también esta componente. ¿Ok? Imagínense que era esta la función, la mejor función. Entonces, si yo uso la recta en vez de usar la cuadrática, la parábola, estoy haciendo un error. ¿Ok? Entonces, el error también, la componente U, incluye errores en la forma funcional. ¿Ok? En general, el error es un término que resume todos los factores que pueden causar error en la estimación del modelo econométrico. Ahora quiero hacer una cosa, quiero ir en R, quiero hacerle ver un poco de cómo funciona R para comenzar. Ok, ahora introducción a RStudio. Veamos, econometría 1, introducción a R, clase 1. R es un software que funciona
así. R funciona con comandos, con un lenguaje de programación, pero es un lenguaje muy simple. Primera cosa que hace R, que quiere R para ustedes. Quieren que en su computadora definan una carpeta donde R va a guardar todo. O sea, donde R va a guardar el histórico y la pantalla donde están trabajando. ¿Ok? Esa carpeta se llama directorio. El comando para visualizar el directorio actual donde están trabajando, headvd. Si yo le doy comando, le doy correr, el cuadrante a la izquierda de arriba es el cuadrante donde ustedes pueden escribir un file, se llama un file R-script. ¿Ok? Hay diferentes tipos de file en R. Si yo le digo de abrir un nuevo R-script, me lo abre aquí. Y yo aquí puedo escribir lo que sea. Y este file yo lo puedo guardar. Todo esto lo puedo guardar en un file, también lo puedo copiar en un file Word, lo puedo copiar en un file de texto, etcétera, etcétera, para tenerlo para mí. Aquí puedo, en este file que está en este cuadrante a la izquierda, en alto, yo no solo puedo escribir el comando, sino también puedo escribir los comentarios. Por ejemplo, aquí escribí el título de la clase y aquí un comentario. Ahora, en el file que está abajo, a la izquierda, puedo escribir los comandos. Por ejemplo, aquí escribo headvd, paréntesis. Entonces, puedo usarlo para escribir los comandos y le doy el envío. Pero del otro lado, yo veo lo que son los resultados. ¿Ok? Aquí el resultado me dice que el directorio que estoy usando, la carpeta donde yo guardo todo es esta. Está en el disco C, está en la carpeta Users, Alessandro, Desktop, RStudio Econometría, Econometría 1. Le hago ver dónde está. Ok, estoy compartiendo toda la pantalla. Entonces dice que está en Desktop, RStudio Econometría. Aquí, el estudio de econometría, econometría 1. Esto son lo que guarda R. Esto tienen que guardarlo ustedes en un file R-script. Y sería este de aquí. Sería lo que tienen comentarios. Lo que guarda R de manera casi automática. O sea, igualmente tienes que decirle de guardar. Pero R guarda el histórico del análisis, de lo que hicieron, y la workspace. R workspace sería toda la pantalla. Si ustedes quieren cambiar el directorio, para cambiar directorio, se usa el comando setvd y se pone adentro de la paréntesis, entre comillas, se pone el nuevo directorio. Ok, imaginen que yo quiera poner todo dentro de un nuevo archivo. Por ejemplo, que llamo nuevo archivo. ¿Ok? Quiero guardar todo aquí. Quiero cambiar directorio y guardar todo en nuevo archivo, en la nueva carpeta. Entonces, yo aquí ya lo tengo escrito. Yo pongo setvd, escribo la dirección del archivo. Eso lo saben hacer, ¿verdad? O sea, voy en nuevo archivo, voy en propiedad, y veo que aquí está toda la dirección del archivo. ¿Ok? Entonces, aquí ya lo tengo escrito, entre comillas, escribo la dirección del nuevo archivo. ¿Ok?
Si yo le doy envío y al final, cuando yo voy a guardar el histórico de mis comandos, ese histórico estará en el nuevo archivo. Ahora, una cosa importante para poder usar R es usar el comando para el ayuda, help. El comando para buscar ayuda adentro de R. Aunque en internet tienen cualquier cosa, cualquier comando, si quieren hacer una cosa, lo escriban, quiero hacer esto en R, y lo encuentran el comando exacto. Ahora, para pedir ayuda, está este comando, que es help search. Por ejemplo, yo selecciono, quiero pedir ayuda sobre el comando plot. Ok, help search es buscar ayuda. ¿Sobre qué? Yo quiero buscar ayuda, en este caso, sobre el comando plot. O digamos, plot es un comando para graficar. Digamos que quiero buscar ayuda sobre el comando que recién aprendieron. O sea, setvd. Entonces, aquí adentro le pongo setvd. Envío. Ahora, en el comando, en la pantalla, ahora, en el cuadrante de la pantalla que está a la derecha, abajo, está la búsqueda de su ayuda, de su comando. Por ejemplo, aquí está, van a encontrar algo, base vd, get vd, y veamos si está aquí. Exacto, está aquí. Get or set working directory. Significa obtener o setar o, digamos, definir la working directory, o sea, el directorio donde van a trabajar. Le da la descripción del comando, claramente en inglés. No sé si ahora la versión español, no sé si hay una versión español de R, creo que sea. Eso no sé, sinceramente, creo que sea todo en inglés. Pero getVD returns an absolute file path, o sea, le da el path, o sea, el percurso del directorio. GetVD, le dice dónde están trabajando y dónde están guardando los archivos. SetVD, nuevo directorio, is used to set the working directory to dir. O sea, es utilizado para decir a R de usar un nuevo directorio. Entonces, primera cosa, cuando trabajan, definan el directorio. Ahora, veamos cómo se puede usar R de manera simple, por ejemplo, para asignar valores. R es un software. Quiero darles una guía que encontré para bases de R en español, que encontré en una página web que es muy buena. Lo que le va a decir esta guía y que le estoy diciendo yo es que R trabaja con objetos. Por ejemplo, si yo quiero construir una nueva variable en R, una variable, que después esa variable la voy a utilizar para el modelo econométrico, hablando claramente, yo la debo construir como un nuevo objeto. Y a esta variable le debo asignar valores, que pueden ser valores, pueden ser números, pueden ser, por ejemplo, valores como palabras, porque no tienen que ser solo números, no pueden ser solo números, la variable puede ser cualitativa, y yo le asigno una palabra que me representa una calidad, una modalidad. Por ejemplo, la variable género tendrá la modalidad hombre y la modalidad mujer, que no son números, ¿ok? Pero yo debo crear el objeto género. En este caso, yo quiero crear el objeto X, o sea, la variable X. Hablamos de objetos antes de hablar de variables. Para crear un objeto en R, yo lo hago así, con esta manera, con esta modalidad.
yo escribo el nombre del objeto que quiero crear, por ejemplo, X. Ese nombre no es un comando de R, este nombre lo decido yo. ¿Ok? Se lo voy a volver a hacer, escribo X. Digamos que lo llamo de otra manera, para que se den cuenta que, o sea, no es un comando definido X. Yo puedo usar cualquier cosa, puedo usar mi nombre, ¿no? Quiero crear el objeto Ale. Uso esta simbología, que es una flecha, y pongo a la derecha, pongo qué cosa quiero que contenga el objeto Ale. Quiero que el objeto Ale contenga un número, por ejemplo, 5. Le doy correr, run, y en la pantalla ahora, en el cuadrante que está a la derecha en alto, obtengo el resultado, la creación de mi objeto. ¿Ok? Ale, objeto Ale que tiene valor 5. Si yo lo quiero ver, escribo, por ejemplo, yo puedo, como le dije, yo el comando lo puedo escribir o aquí en la pantalla, en el cuadrante arriba a la izquierda, o también lo puedo escribir abajo. Lo escribo abajo, escribo Ale, envío, y me dice que Ale contiene el valor 5. ¿Ok? Me dice lo que ya sabía, porque claramente el objeto yo lo construí yo, y me dice que tiene el valor 5. Si ustedes trabajan con objetos que no construyeron, que por ejemplo descargaron de una página web, porque trabajan con una variable que descargaron de la web, pueden visualizar escribiendo el nombre de la variable. No es que antes tienen que importarla, claramente en R. Después la pueden visualizar escribiendo el nombre de la variable y le dice qué cosa contiene la variable. Ahora vuelvo a trabajar con la variable X. Ahora designo también la variable X, correr, y designo y voy a verificar que X tiene también el valor 5. ¿Ok? Una cosa, si ustedes ponen correr así, sin seleccionar la línea, le hace correr todo. ¿Ok? No lo hago porque tengo escrito bastantes comandos y me va a hacer correr todo los script. ¿Ok? Todo el script. Ahora, una cosa importante, R es sensible a la mayúscula y a la minúscula. O sea, si yo ahora le pregunto qué objeto es la X mayúscula, me dice que error, object X mayúscula not found. ¿Ok? Porque no está definido, está definida una X pequeña, ¿ok? Minúscula. RStudio le reconoce la minúscula. Si le van a decir qué cosa es la mayúscula cuando no está definida ninguna X mayúscula, le dice error object not found. Aquí pueden verificar que efectivamente R trabaja con algo que se llama objeto. Dice el objeto X no lo encuentra. Yo puedo definir cualquier tipo de objeto. Por ejemplo, un objeto en R es una variable, un número, una variable que contiene un solo valor. Un objeto es una variable que contiene un vector de valores, o sea, que contiene más valores. Por ejemplo, una variable. Si yo tengo una variable que contiene 500 datos, la variable, digamos, contengo la variable ingreso. Ahora, yo observo el ingreso de 500 familias. Yo tengo un objeto en R que es una variable que tiene 500 números adentro, 500 datos. Entonces terminamos aquí.